Izuku solo conocía a una persona que lo odiaba de verdad. Su propio hermano. Cualquiera que fuese el vínculo latente entre ambos, la única emoción que Izuku despertaba en su hermano era un odio puro y desenfrenado. ¿Cómo traducir esa ira a cientos de personas que lo amaban sin pensar en línea? No lo sabía. A la gente le gustaba Fox. El blog de Ochako había crecido muchísimo en seguidores, y los artículos que hablaban de sus errores estaban plagados de virulencia y odio tan intensos que tuvieron que ser eliminados. Izuku se sentía fatal, pero no sabía cómo lograr que pararan. No sabía cómo había engañado a tanta gente, cómo había conseguido que le cayeran bien. La respuesta más fácil era que ninguno lo conocía. Nadie conocía a Izuku, y la única persona que les gustaba era Fox. Puede que Shinzo no conociera del todo a Izuku, pero sabía mucho más que nadie, seguramente por eso le dolió tanto perderlo. Su teléfono explotó con mensajes que no podía abrir, de un chico al que deseaba no haber conocido jamás. Habían pasado 3 días desde que despertó y 6 desde el ataque Nomu. Casi una semana y Shinzo le había enviado más de 100 mensajes preguntándole dónde estaba y si estaba bien. Izuku no sabía por qué mantenía la imagen de que se preocupaba por él, pero no iba a dejar que eso le afectara. Le había mentido a Shinzo, el único chico que conocía su identidad. Si de verdad quisiera, podría conectarse y decirle a todo el mundo lo imbécil que era Izuku, y ni siquiera podría negarlo. Se puso un cuchillo en la garganta, por Dios. Había cometido un error, menos mal que era conocido por cometer errores. La única manera que se le ocurría de arreglarlo era hacer que Shinzo se callara. Que no le contara a nadie sus errores y que simplemente se olvidara de él. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero Izuku estaba dispuesto a ser insistente. Solo tenía que deshacerse del único amigo superficial que había hecho en años. Que el chico le gritara y le dijera lo inútil que era durante unas horas, y luego rezar para que no se desahogara. Si delataba, Izuku aún tenía planes. Que su rostro no apareciera en la base de datos policial para que su padre lo encontrara era su prioridad número 1, así que tendría que esconderse en su apartamento unas semanas. Luego tomaría un tren a Osu y se colaría en un vuelo totalmente legal a cualquier país donde pudiera pasar desapercibido. No a Canadá, allí nieva demasiado. Izuku tenía planes preparados para cualquier situación. Era la única forma de que sus piernas no se cansaran de la preocupación mientras saltaba por los tejados hacia la playa de Dagoba. Llevaba su nuevo, no quemado por completo, traje de zorro con la máscara metida en la parte trasera de su cinturón de herramientas. Justo como cuando empezó todo este lío. El viento soplaba suave mientras el sol se ponía en la distancia. Había decidido usar sus gafas de sol para cubrirse los ojos en lugar de la venda, algo de lo que se arrepintió en cuanto fijó su mirada en Shinzo. Se veía exactamente igual que hacía una semana, la última vez que lo vio. Izuku no sabía por qué eso le había sorprendido tanto. Solo había pasado una semana, y aún así, Izuku sentía que todo había dado un vuelco tan profundo que ya nada podía ser igual. La gente había empezado a comportarse de forma extraña cerca de Fox, Shinzo conocía uno de sus muchos secretos, Endeavor ya no era un héroe. Izuku no entendía cómo la gente podía seguir siendo exactamente igual incluso cuando su vida había cambiado por completo. Sin embargo, allí estaba Shinzo, con el mismo cabello largo y los ojos con el mismo brillo que siempre tenían cuando Izuku lo veía. El atardecer lo enmarcaba como una obra de arte que ni siquiera la basura que lo rodeaba podía arruinar. Como una pieza de oro entre la piedra. Lo único que se veía diferente eran las ojeras más profundas. Izuku no pudo evitar sentir que él tenía parte de la culpa. Realmente no sabía qué decir. Se le cerraba la garganta cada vez que intentaba articular palabra, y su cerebro simplemente no quería funcionar a medida que se acercaba al otro chico. No mantuvieron contacto visual por mucho tiempo, pero el único instante que lo hicieron casi se le quedó grabado en la retina por lo mucho que le dejó la mente en blanco. Ni siquiera por un instante, ni siquiera el miedo pudo penetrar en su cabeza. Por poco que durara, Shinzo siempre tenía la habilidad de hacer que Izuku se sintiera bien. Él no quería perder eso. Pero si se quedaba con Shinzo, sin darse cuenta arruinaría su vida con el tiempo. Dio unos pasos más cerca de él. Se suponía que Shinzo debía permanecer en las afueras de su ser. Lejos de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. No debía saber nada de él. Se suponía que esto debía permanecer en la superficie. Su respiración se entrecortó al volver a mirarse a los ojos, y ansiaba una venda que no tenía. Cualquier cosa que pudiera conseguir para cubrirse los ojos.
Para dejar de ver a Shinzo. Para dejar de ver esos ojos que lo sacaban de sus pensamientos. Una caída de cabeza, y Shinzo quedó atrapado en las ojeras. Izuku no había logrado mantener sus relaciones superficiales, ¿verdad? Había estado en casa de Eraser y en un maldito café de gatos con Shinzo. Ninguno de sus intentos de mantener a la gente a salvo manteniéndola alejada de él había funcionado. Nada de lo que hacía funcionaba. Una parte de él estaba feliz de que no funcionara. Una parte hipócrita, egoísta y destructiva de él se alegraba al pensar en tener gente realmente cercana. Personas a las que podía señalar y decir que lo respaldaban. Iba a arrastrarlos consigo a la podredumbre, y quería quedarse con ellos de todas formas. Deseaba con todas sus fuerzas escuchar esa parte de sí mismo. La parte que ya no quería estar sola. La parte que creía poder protegerlos. Tendría que protegerlos. Si no podía mantenerlos a salvo a distancia, tendría que arrastrarlos hasta el centro de su alma podrida y soportar la tormenta él mismo. Izuku no podía ver nada a su alrededor. Sus problemas de visión convertían a Shinzo en el centro de todo lo que veía. Un túnel directo a la cara del chico. Lo siguió hasta estar a pocos pasos de él. Los ojos de Shinzo se clavaron en su cabeza. Lo observaban. Ladeó la cabeza como un gato, y el silencio se prolongó. Siento haberte amenazado con un cuchillo. Gritó Izuku al mismo tiempo que Shinzo suspiraba, lo siento mucho. Parpadeó al ver al otro chico antes de que se le llenaran los ojos de agua. Una mano le agarró los pulmones y expulsó sonidos que no pudo contener. Estalló en carcajadas, una risa que lo dejó completamente solo mientras Shinzo permanecía en silencio. ¿Por qué lo sientes?, preguntó Izuku entre risas, tapándose la boca con la mano para contener el sonido mientras respiraba para calmarse. Lo absurdo de aquello le pareció innecesariamente gracioso. Cuando por fin logró controlar la risa, Shinzo empezó a explicarse. Porque tienes mucho que hacer siendo justiciero, y te estresé aún más interfiriendo. Shinzo se retorcía las manos sobre el estómago. Izuku tuvo que levantar la vista para ver su rostro, lleno de remordimiento. Shinzo se sentía mal por interponerse en su camino. Claro, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero no era culpa suya. Nada de eso era culpa suya. Izuku fue quien exageró, fue culpa suya. No estabas en el camino, simplemente no quería que te lastimaras. Además, yo soy el que te puso un cuchillo en la garganta. Izuku señaló y observó mientras Shinzo levantaba su mano para envolverla alrededor de su propio cuello. Estuvo bien, aún así no debería haberlo hecho. Claro, estaba estresado, y bueno, no sabía qué más hacer. Sin embargo, que Shinzo le tuviera miedo, de cualquier manera, no era algo que deseara. Era algo que lo horrorizaba. Quería proteger a Shinzo después de todo. Necesitaba protegerlo. La mano de Shinzo recorrió su brazo para apretarle el hombro. Estás bien, ¿verdad? Ya lo estoy. Estuve inconsciente durante 3 días en casa de un amigo. Izuku puso su mano sobre la suya. ¿Qué amigo? Solo un amigo, le sonrió Izuku a Shinzo. No conoce mi identidad, si eso te tranquiliza. Sí, claro. Shinzo le apretó el hombro antes de retirar la mano. La manga de su jersey se enganchó en el cinturón de herramientas de Izuku por un segundo. Era un jersey monísimo, color lila con la imagen de un gato de dibujos animados en la parte delantera. Deberían tener un gato. Shinzo olía a gatos y a coco. Izuku bajó la mirada hacia las latas esparcidas a sus pies. Entonces haces todo esto a ciegas. Soy ciego periférico, pero sí. Llevo una venda en los ojos para que sea más fácil para mi don. ¿Cuál es? Ladeó la cabeza de Shinzo como si estuviera escuchando algo. Sabía que estaba ciego, tendría sentido que tuviera supersentidos. Tendría sentido, al menos por una vez no se había acorralado. Supersentidos, básicamente, tengo una cierta cantidad de puntos que se pueden distribuir entre mis diferentes sentidos. Si subo uno, los demás empeoran. Como mi vista está casi muerta, mis otros sentidos están mucho mejor. Cuando obtuvo su don de supersentidos, tenía 10 años. Su hermano había usado su estúpida lógica de videojuego para justificar este don específico, y por alguna razón sus palabras nunca pudieron abandonar su memoria. Supuso que era porque era uno de los pocos buenos recuerdos que tenían. Llevo una venda en los ojos como Fox solo para oír mejor y que los pequeños destellos que se filtran a través de la máscara no me desorienten. Eso es realmente genial. Shinzo tenía una pequeña sonrisa en su rostro, lo mejor que se podía esperar de él, e Izuku contuvo una sonrisa en respuesta. No lo harás, murmuró Izuku.
No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Nunca, dijo Shinzo casi inmediatamente. Izuku no iba a alejarlo, ¿verdad? Nada de lo que hiciera funcionaría. Casi no quería que funcionara. Además, ni siquiera sé tu apellido, se rió. Midoriya, dijo Izuku sin poder contenerse, arrastrando a Shinzo aún más hacia el caos de su vida. Juro que ya había oído eso antes. No me busques en Google, respondió Izuku impulsivamente en cuanto lo oyó hablar. Por la mirada que Shinzo le dirigió, supuso que estaba en problemas. ¿Por qué no? No te asustes. Shinzo asintió en respuesta e Izuku tragó saliva antes de abrir la boca nuevamente. Estoy, legalmente muerto. ¿Qué? La cara de Shinzo se ensombreció aún más de lo que creía posible. ¡Sorpresa!, exclamó Izuku al ver a Shinzo sentarse en el suelo, en uno de sus rincones seguros, sin basura acumulada. Su cabello se veía aún más esponjoso desde arriba. «Oh, ¿en qué me he metido?», lo escuchó murmurar Izuku mientras se sentaba con él en el suelo. Dijiste que no te asustarías, Shinzo. Itoshi. Shinzo. Itoshi lo interrumpió. Itoshi, su nombre de pila. Así lo llamaban quienes realmente lo apreciaban. Izuku, de alguna manera, lo había engañado para que le gustara tanto, y la alegría casi superaba la culpa. Llámame Itoshi. Te he estado llamando por tu nombre todo este tiempo. Bueno, no te dije mi apellido. Izuku se rió mientras la enorme y desagradable sonrisa en su rostro solo crecía. Bueno, sí, está en una lápida, dijo Itoshi con expresión seria. Bromeas sobre eso, pero realmente lo es. ¡Ay, Dios mío! Itoshi empezó a reír e Izuku se unió a él. Se reían juntos, y de repente sintió que Izuku era más ligero que el aire. Que todos sus problemas eran más fáciles de romper que un cristal. Podrían herirlo cuanto quisieran, pero Izuku estaría bien porque estaba allí, riendo con Itoshi. ¿Tienes algo así como un nombre falso o algo así? Shirakumo, Izuku. Ignoró la punzada en su corazón cuando lo dijo. Itoshi arqueó las cejas y lo miró fijamente un momento antes de hablar. Ni siquiera tuviste la energía para inventar un nombre falso. Estaba entrando en pánico. Déjame en paz. Izuku lo apartó cuando empezó a reír de nuevo, con una expresión de mal humor. Sin embargo, al final se unió a la risa. Entonces, eres un completo justiciero. No tienes que seguir rondándome si no quieres. Lo entiendo. Después de todo, quieres entrar a la UA. Un último disparo. Un último recordatorio para que corriera lo más lejos posible de él. Itoshi chocó su hombro con el de Izuku. No podía dejar a mi amigo superficial en el suelo. De hecho, deberíamos convertirnos en verdaderos amigos algún día. Ahora sí que quería tener un gato. Los amigos juntan gatos, ¿verdad? Amigos de verdad. Eran amigos de verdad. Izuku Midoriya, de alguna manera, consiguió un amigo. Su mejor amigo, y el único. Itoshi sabía demasiado sobre él, y de alguna manera, Izuku lo había engañado. Solo quería estar al nivel de la superficie, para que no te vieras atrapado en este lío. Se señaló a sí mismo para enfatizar dicho lío. Pensé que me odiarías, murmuró Izuku. Lo estás haciendo bien, Izuku. ¿Qué clase de aspirante a héroe sería si dejara atrás a mi amigo por hacer el bien? Itoshi rodeó con el brazo los hombros de Izuku, y sintió como si le explotaran fuegos artificiales en el estómago. Era así como se sentía la gente que realmente se preocupaba por él. Eres una excepción muy extraña. Dejó caer la cabeza sobre el hombro de Itoshi. Eres una extraña excepción. El hombro de Itoshi estaba cálido, todo él estaba cálido. Era como si saliera de una tundra gélida y pisara una estrella. No quería otra cosa que sentarse allí durante horas y escuchar los latidos del corazón de sus amigos. Tenía amigos. Sin embargo, ese deseo solo allanó el camino para que la culpa se abriera paso. Itoshi no sabía del todo en qué se estaba metiendo. No lo sabría hasta que resultara herido, e Izuku estaba decidido a no permitirlo. Izuku no se merecía esto. Su egoísmo quería arrebatárselo de todos modos. Tengo mucho equipaje. Estoy prácticamente maldito, se lamentó Izuku sobre el hombro de Itoshi. Maldito. Se soltó con dolor del brazo del otro chico para mirarlo. Siempre que me acerco a alguien, se lastima. Izuku tomó la mano de su amigo. No quiero que te lastimes. No lo haré, si me dices qué está pasando. Itoshi le apretó la mano. Sabes más que nadie en mi vida en este momento. Izuku no tenía mucha gente en su vida, pero Itoshi no necesitaba saber eso. Te cortaste el pelo. Itoshi movió la otra mano para pasarse las puntas de su pelo, mucho más corto. Habían pasado unos días y seguía sin gustarle.
Intentaba jalar las puntas cada vez que se estresaba y no se agarraba a nada antes de acordarse de alcanzar algo más alto. Se quemó mientras salvaba gente, explicó Izuku. Creo que es agradable, tarareó Hitoshi antes de retirar su mano. Izuku, necesito que me prometas algo, miró a su amigo y asintió. Escuchó a Hitoshi antes de volver a hablar. Me han abandonado muchas personas en mi vida, supongo que tú también. Separó sus manos para alzar el meñique hacia Izuku. Solo prométeme que, pase lo que pase, seguiremos juntos. Izuku sonrió antes de envolver su meñique alrededor del de Hitoshi. Y no mueras, añadió Hitoshi. Sin promesas, resopló Izuku. Luego, cuando Hitoshi lo fulminó con la mirada, añadió, oye, la última vez que prometí no ser apuñalado, me apuñalaron el mismo día. He jurado no hacer promesas sobre cosas que no puedo controlar. Entonces volvieron a reír. No sabía quién había empezado, pero la verdad es que no le importaba. Se reían. Hitoshi lo sabía y seguía riendo con él. Cuando cesaron las risas y decidieron quedarse sentados en un cómodo silencio, él tampoco lo supo. Simplemente se desvanecieron como siempre. Necesitaba salir como Fox pronto. Sin embargo, quería quedarse allí sentado con su amigo para siempre. Se entregó a su egoísmo un poco más de tiempo. Cuando finalmente salió como zorro, lo hizo con una sonrisa y un paso animado. Iba a encontrar a Eraser ese día. Normalmente, Eraser tenía alguna forma mágica de encontrarlo cuando menos lo esperaba, pero en su segundo día de patrullaje desde que despertó, Zorro decidió que tenía que encontrarlo. Tenía hambre, estaba aburrido y su interacción con su amigo, le había dado una nueva confianza de que tal vez Eraser no lo odiaría. A Eraser lo habían engañado hacía tiempo. Su debilidad por los niños, sumada a la culpa por la vez que casi lo mata, le había hecho caer aún más en el gusto de la personalidad de mierda de Fox. Además, pensaba que sus chistes no estaban nada mal. Fox había captado el latido del corazón del héroe unas cuadras atrás. Luego se distrajo salvando a una mujer que le robó su nota adhesiva y le obligó a escribir una nueva para la policía. Después de eso, cuando finalmente volvió a captar el latido de Eraser, fue cuando estaba en medio de una pelea. Dos latidos lo atacaban en el callejón, y podía repelerlos fácilmente. ¿Quién sería Fox si no se metiera en situaciones en las que no debería estar? La azotea en la que se encontraba parecía bastante vacía. Consideró saltar directamente sobre un villano antes de que su mano agarrara una tubería. Tras rezar para que la tubería no fuera necesaria, Fox juntó las manos y la dejó caer directamente sobre el villano detrás de la cabeza de Eraser. Entonces resopló cuando Eraser giró la cabeza bruscamente al ver al villano desplomarse en el suelo. Nunca sabría qué aspecto tenía Eraser cuando vio su máscara de zorro, pero oyó cómo el corazón del hombre se le hundía por unos instantes antes de recordar que estaba luchando contra alguien. Lo considera una victoria. Fox se sentó en el borde del tejado y esperó mientras Eraser llevaba a los dos villanos a una patrulla. Sus piernas se balanceaban sobre el borde mientras el viento le soplaba en la cara. Le golpeó el cuello desnudo y le hizo volar las puntas del pelo. Ya no le importaba tener el pelo más corto, aunque tuviera que levantar un poco la mano para tirar de las puntas. Era una noche cálida, la primavera estaba llegando, y pronto ya ni siquiera necesitaría su abrigo. Los brazos de Eraser a su alrededor en el segundo en que el héroe subió a la azotea fueron aún más cálidos. Ni siquiera tuvo que decir nada. Un momento estaba escuchando los pasos de Eraser mientras subía la escalera, y al siguiente lo estaban abrazando. Ni siquiera le importó. Eraser olía a café, a gatos y a cómo huele la mañana después de que llueve toda la noche. La calma después de la tormenta. Izuku hundió la cabeza en el hombro del hombre y dejó que lo abrazara sin un hueso tenso en su cuerpo. No pudo obligar a sus brazos a abrazar al héroe, pero dejó que la interacción continuara. No huyó. Pasitos de bebé. Te dije que no pelearas contra Endeavor. En realidad, me dijiste que no peleara con ninguno de los Nomus, argumentó Fox con una risa ahogada. Lo dijiste, y lo sabes. Apretó los hombros de Fox antes de soltarlo. Izuku luchó contra todas sus fuerzas para rogarle que no lo soltara y sonrió. ¿Estás bien, verdad? Le preguntaron a Izuku por segunda vez ese día. He tenido peores, le aseguró a Eraser. Supuso que esto no le alivió mucho el estrés, ya que su ritmo cardíaco solo aumentó. No debiste, argumentó Eraser mientras sus pies rozaban el suelo antes de llegar al borde del tejado. Fox se sentó rápidamente con él en el borde cuando le entregó un paquete de gelatina.
Como si nada hubiera cambiado. Excepto que algunas cosas habían cambiado. Había alguien en la vida de Izuku a quien le había mostrado una de sus asperezas. Abrió una puerta en una de sus paredes para dejarlo entrar. El laberinto de su ser era uno que podría tardar años en recorrer, pero él está más cerca. La única razón por la que hizo algo con Shinzo fue por Eraser. Al comienzo de todos sus pequeños pasos, Eraser estaba allí de pie con gelatina y una palmadita en la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, devolviéndole el favor. Eraser se rió antes de alborotarse el pelo, casi como si le hubieran dado la señal. Soy un héroe, chico. Este es mi trabajo. Soy un justiciero. Lo hice mi trabajo. Trabajo no remunerado, murmuró Eraser. No quiero que me paguen. No lo merezco. Las piernas de Fox volvieron a balancearse con el viento. Se movieron contra su control. Era Fox para compensar los años que pasó sin hacer nada. Los años que pasó inactivo. Ni siquiera quiero popularidad, solo quiero hacer el bien. Ahora le gusto a la gente, y es raro. Sí, bueno, hiciste que el número 2 perdiera temporalmente su trabajo, señaló Eraser. ¿Es malo que no me sienta mal por eso?, preguntó. No importaba lo que hiciera ni cuántas publicaciones leyera de gente defendiendo a Endeavor, simplemente no podía sentir ni una pizca de remordimiento. Al fin y al cabo, Endeavor se había hecho su propia cama, podía acostarse en ella. No, ese hombre lleva años necesitando que alguien lo devuelva a la tierra. Fox concentró su oído, escuchando los latidos del corazón del héroe, escuchando cómo reaccionaría. Va a recuperar su licencia. Lo más probable, no le dio un vuelco el corazón. Así que no mentía, frunció el ceño a pesar de su voluntad de disimularlo. La solución lógica era que, por supuesto, recuperaría su licencia. Endeavor era el héroe número 2, por cada persona que lo difamaba hasta el cielo, siempre habría otra defendiéndolo con todas sus fuerzas. Nada de lo que le hiciera a ese hombre haría que su expulsión fuera eterna. Endeavor sabe cómo seguir las reglas ante la gente adecuada. Entonces realmente hice algo, se lamentó. Has hecho más que nadie. Eraser le dio un golpecito en el pecho a Fox con el dedo, enfatizando sus palabras. Lo pusiste en el radar de la gente, lo obligaste a responder por sus actos. No importa el poco tiempo que dedique a eso. Lo que hiciste importa, Fox. Me encantaría tener a alguien como tú en mi clase, añadió Eraser casi como si se le ocurriera en el último momento. Qué lástima que sea un criminal, murmuró Fox. Eraser no lo querría en su clase si descubriera que Izuku era uno de los Nomu. Un monstruo, una máquina de matar sin cerebro. Ahí está la oferta del presidente de la comisión. A Izuku se le cortó la respiración. Claro que Eraser lo sacaría a relucir, ¿por qué se le había ocurrido no hacerlo? Es un héroe que acaba de descubrir que el justiciero al que apreciaba un poco podría convertirse en un héroe legal. Eraser no sabía en cuántos problemas se metería todo el mundo a su alrededor si se revelara su identidad. Si Izuku Midori ya no se consideraba muerto, su padre iría primero a por gente como Eraser. Gente que pudiera oponer resistencia para defenderlo. Luego lo obligaría a ver cómo fracasaban una y otra vez, sin poder hacer nada para detenerlos. Como no podía contarle todo eso a Eraser, Fox respiró hondo antes de decir, no puedo entregarme. La UA está dispuesta a acogerte como pupila, argumentó Eraser. La comisión solo quiere que estés fuera de las calles para que la gente deje de idolatrar a un justiciero, pero nosotros podemos protegerte. ¿Protegerme?, espetó Izuku con el tono más ingrato que pudo. Nadie podía protegerlo. Tenía que proteger a otros a su costa, no necesitaba protección. Ni siquiera podía morir, de tus padres, de cualquiera que haya hecho amistad en la clandestinidad. No tengo amigos en el underground, dijo Izuku apretando los dientes. Conocidos, gente a la que has robado, se corrigió Eraser. Zorro se mordió la mejilla por dentro y sintió que le crecía de nuevo varias veces antes de volver a hablar. Sabía a qué se refería el héroe, pero no quería pensar en ello. ¿Sabes lo de Hiran?, preguntó Fox con toda la culpa de un criminal despiadado. Eraser solo suspiró. Entrar a escondidas en el Shihazaki es peligroso, niña problemática. Todo lo que haces es peligroso. Estuve bien, sí, por tu milagrosa habilidad de curación, pero puede curarte de algo, zorro, sí. Se contuvo para no gritar que sí, que su curación podía curarlo de todo. Desde que le arrancaran las extremidades y le quemaran en una explosión que él mismo provocó, hasta apuñalarse el corazón una y otra vez, nada podía matarlo.
Nada de lo que le hicieran podría afectarlo por más de unos minutos. Su dolor no cuenta porque es solo por unos instantes. Izuku Midori ya no podría suicidarse ni aunque quisiera. Sin embargo, no dijo eso. No hizo nada que suscitara más preguntas. Simplemente apartó la mirada con el ceño fruncido, fijo en el espacio bajo su máscara. No puedo entregarme. Zorro agarró la mano del héroe para evitar que la colocara sobre su hombro. Un paso adelante, dos atrás. Todavía no, dejó la mano del hombre a un lado. Lo entiendo, suspiró Eraser antes de que sus articulaciones crujieran al levantarse. La oferta siempre está abierta. Ten cuidado con gente como Hiran. La primera vez falló la mano de Eraser, pero al final logró atraparla y usarla para levantarse. Eres un niño, no quiero que se aprovechen de ti. Izuku asintió antes de saltar del tejado. Fox era necesario, amado u odiado, salvaba gente. Para eso estaba hecho, no para ser un héroe ni una virtud brillante. Era alguien que hacía lo que podía para salvar gente mientras robaba para seguir respirando. Algo que ni siquiera quería hacer en primer lugar. Respiró hondo y esperó a que Eraser lo alcanzara. Últimamente, Izuku ni siquiera sabía si se dejaría morir si pudiera. No había tiempo para pensar en imposibilidades. Después de todo, había hecho una promesa. Eraser y él volvieron a la normalidad. Encontrar a alguien, salvarlo. Eraser lidia con la policía mientras Fox intenta encontrar a alguien más o deambula por ahí. Es algo que han hecho cientos de veces desde que Fox empezó esto hace meses. Ha pasado de ser desconocido a odiado, a casi admirado, y a veces todavía se sentía como su primera noche. Como si todavía pensara que Eraserhead aparecería por la esquina y desactivaría su don hasta convertirlo en un montón de nada gritando. Entonces, Eraser ponía la mano en el hombro de Fox y le preguntaba si estaba bien mientras su cuerpo hacía que todas sus heridas desaparecieran en un instante. No importaba lo que Eraser desconociera ni cuánto presionara a Fox para que hiciera lo correcto y actuara legalmente, Izuku seguía preocupándose por él. Ese fue uno de sus primeros errores. Dejó que lo atraparan en una especie de relación de mentor. Ahora Eraser estaba en la lista de Izuku, lo suficientemente cerca como para protegerlo. Solo deseaba que, si alguna vez llegaba el día en que tuviera que protegerlo, Eraser se llevaría a Shinzo y correría lo más lejos posible en dirección opuesta.